Bueno, tenemos en línea y es un gusto y un honor, lo vamos a saludar a Sergio Robles, un apasionado por la historia, especialmente de su ciudad, docente y escritor. Lo saludamos, Sergio, buenos días, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias por la comunicación, Marité. No, por favor. Bueno, teníamos ganas de poder dialogar en estos tiempos un poco de historia. Lima no tiene escrita su historia, entonces somos un poco ansiosos de poder escuchar también la historia de Zárate. Y hoy veía también en el diario La Voz que se va a cumplir el bicentenario en el año 2027, el bicentenario justamente del trazado de Zárate, ¿no, Sergio? Sí, así es. Lo que tenemos que tener presente es que, y a veces, muchas veces se confunde Sí, las fechas. El sí, 19 de marzo sí. no es la fecha de la ciudad de Zárate, sino que es la fecha de la creación del partido de Zárate. Ajá, Con sí. lo cual nos convoca a todos en las zonas urbanas como Lima, Sí. Zárate, las semiurbanas como Escalada, el espacio rural e el insular. Esa es Sí, la fecha que compartimos en común. sí, Cuando Zárate se separa de Exaltación de la Cruz y tiene su autonomía, con sus claro, autoridades. sí, Ahora, así como la ciudad de Lima tiene su fecha establecida el 24 de junio, que es la fecha del trazado que claro, da origen al pueblo, sí, en el caso de Zárate es similar. ajá, Lo que ocurre es que es anterior. claro, Este trazado fue aprobado un 31 de enero de 1827. ujú, sí, Con el tiempo se estableció por ordenanza municipal, pero luego de lo que ocurrió en Lima, en el 2004, sí, que esta fecha de aprobación del trazado es asimilable a la de la fundación y por lo tanto sería el aniversario de la ciudad. claro. Bueno, Eh, como Lima tendría, cuando se decidió que sea ciudad, ¿no? Cuando salió justamente el reclamo de los limeños, que queremos ser distrito, por supuesto, Sergio, pero salió la posibilidad de que nosotros fuéramos ciudad, tiene otra fecha distinta, otro junio, ¿no? Exactamente, sí. Claro, De la misma manera también uno tiene que eh, aclarar que esto es una fecha para, de alguna manera, tener ciertas certezas, porque los sí, orígenes del pueblo de Zárate son anteriores en realidad, y entra ahí en un tema de cierta nebulosa, ah, claro, porque se fue formando de manera espontánea a sí, finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. ujú, Una pequeña aldea desordenada, un conjunto de ranchos dispersos, sí, ¿sí? Y este es, de alguna manera, el origen del pueblo. ujú, Sobre esa población desordenada sí, es que se hace el trazado posteriormente en 1827. Y decía que hay distintos testimonios documentales que hablan sobre la existencia del pueblito de Zárate sí, ya en tiempos de la Revolución de Mayo. ah, En ah, la Gaceta de Buenos Aires sí, se habla en 1811 cómo los marinos de Montevideo sí, que se encontraban del lado opuesto a la revolución ujú, asolaban los pueblos ribereños y las estancias. ah, Entre ellos estuvo el pueblito de Zárate, que fueron incendiados sus viviendas, ah, saqueadas, claro, y eso queda registrado documentalmente. Así que ah. esto es anterior. Qué bueno, eso no lo sabía, ¿eh? No lo sabía. La verdad que bueno, es bueno poder dialogar con usted y enterarnos de tantas cosas. Le hablaba de la historia de Lima que no está escrita, Sergio, ¿no? Bueno, cuando se habla de Zárate, por supuesto, se introduce a Lima dentro de lo que se habla de la historia de Zárate, pero bueno, quisiéramos en algún momento tener la propia historia de Lima, ¿no? No sé si alguna vez lo he podido hablar con limeños y demás y le han manifestado esta necesidad que en un punto tenemos muchos de nosotros. Es que es natural y es lógico que a medida que los pueblos van evolucionando, se van Sí. desarrollando, van teniendo su propia identidad, también es natural que surjan necesidades como en algún momento se dará la autonomía de Lima,
Sí, como fue en algún momento Zárate se separó también de un espacio mayor, claro, común, que era Exaltación de la Cruz. exactamente, exactamente. Y la historia es una herramienta muy importante para construir identidad. Claro, De modo que es realmente fundamental. así la cuestión Claro, de los comentarios que se puedan escuchar entre el vecindario, de tener, lógicamente, ir construyendo la historia de esta comunidad que ya es más que centenaria. totalmente, totalmente. Sergio, ¿cómo nace este gusto por escribir la historia de... Porque usted nació en Zárate, ¿verdad, Sergio? Así es. Claro, nació, hizo todo, su infancia, su adolescencia, todo en Zárate. Es un zarateño de pura cepa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Casi toda mi historia de vida ha transcurrido en esta ciudad, Sí, a la cual, bueno, siento un amor entrañable. sí, me imagino, me Lo imagino. que no me impide es tener una mirada crítica acerca de, bueno, Claro, cuáles son sus deficiencias sí, claro. y que tienen que ver también con mejorarlas, ¿no es cierto? ¿Y cuáles serían las deficiencias de Zárate hoy, hoy? Y bueno, yo creo que hay un conjunto de factores y varios años de postergación Ujú, que tiene que ver con los barrios, sí, con la ciudad misma. Se han encarado muchas obras sí, destinadas hacia determinado perfil, pero se ha sí, abandonado, a mi modo de ver, cuestiones fundamentales que tienen claro, que ver con la vida diaria claro. de los vecinos. Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, coincido con lo que dice Sergio, con respecto a esto. Le preguntaba cómo nace esta pasión, este gusto por escribir la historia. Bueno, de pequeño siempre me atrajo la lectura y particularmente las historias, ¿no? A veces eran historias noveladas y Sí, otras eran historias propiamente dichas. ujú, Y la historia europea, por un lado, la historia inglesa, y con el tiempo, bueno, ya en mi adolescencia empecé a sentir una necesidad de conocer sobre la historia del pueblo que me donde, vio nacer, ¿no? claro, claro. Y recuerdo que iba a consultar a la biblioteca del Círculo Popular de Cultura Sí, el libro de Bota, ajá, ajá. que me lo entregaban como si me entregaran un libro sagrado, porque era Sí, uno de los claro, pocos ejemplares que claro, existían, claro, claro. una edición de 1948. Ujú, Tengamos presente la historia que escribe Bota, que es muy completa, sí, llega hasta 1909. ajá. En trabajos posteriores que he realizado, bueno, hemos ampliado un poco la mirada Sí, sí. hasta el siglo XX, con Ujú, cierto tono pretencioso, reconozco, ujú. porque en realidad hay cientos de historias para contar. Claro, claro, Zárate, seguramente, seguramente. Zárate, como toda comunidad, tiene una densidad muy importante y podemos hablar de la inmigración, de los conflictos sociales, de Sí. la política, Ujú. del comercio, de las actividades económicas, agropecuarias, es decir, De, tantas vertientes. de la obra tan importante como es Zárate Brazo Largo, ¿no? Que une justamente cuando en otros momentos, otra era la historia, ¿no? Que une a la gente del otro lado del río, por decirlo, a los isleños con los ciudadanos de la urbe, ¿no? Sí, así es, así es. Y eh, vos decías del puente que une. Sí, Hay una mirada también muy interesante que es la del río. En sí. principio uno diría el río separa. Sin Ajá. embargo, el río y el río Paraná de Las Sí, Palmas, que es sí, el sí, brazo sí. que nos interesa, ha sido en realidad una fuente de unión, porque era la vía más importante, más fluida justamente, Sí, para la conexión entre distintas regiones, sí, el sí, litoral, sí, el sector de islas, Buenos Aires, sí, y totalmente. justamente no es casual que
Zárate haya nacido y se haya desarrollado en inmediaciones de un puerto natural. Es cierto, ¿no? es cierto. Y en un río de aguas profundas, naturalmente, Sí, que ha permitido esa inserción, porque pensemos, estamos hablando de los orígenes de Zárate, en el sí, siglo XIX. sí, No había rutas, sí, claro, no había puentes. es cierto. Entonces, los caminos se hacían al andar. Sí, ¿no? sí. El tráfico comercial era en carretas, las carretas Ujú. eran pesadas, Sí. había que atravesar arroyos. Ujú, ujú. Todo eso dificultaba muchísimo la conexión con otras áreas y además tenía un costo económico. Claro, La claro. vía más rápida y más económica era a través del río. Sí, Por eso creo que el río es el eje que explica muchas de las cuestiones de nuestra comunidad. seguramente. Bueno, muchos de nosotros somos hijos de entrerrianos, por ejemplo, ¿no? De este encuentro, ¿no? De zarateños y entrerrianos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, es por eso también que creo en lo que dice que el río une, ¿no? El río une, no separa. Y preguntarle sobre el tema, hoy la juventud, ¿se interesa por la historia? ¿Cómo ve la juventud a la historia, ¿no? A sus raíces principalmente, ¿no? Bueno, yo realmente estoy gratamente sorprendido, por lo Sí, menos desde dos actividades que hemos desarrollado desde el Museo Quinta Jovita sí, en este mes. Una fue una visita que se tituló el Museo y su entorno, sí. con una presencia importante de vecinos, Ujú. y allí encontramos muy jovencitos y gente de mediana edad y Sí, mayor, y este último domingo que hicimos la charla referida a cómo nació Zárate, sí. también realmente superaron las expectativas de público y la composición. Entre ellos yo quiero destacar sobre todo las nuevas generaciones sumamente interesadas, yo diría, por Sí. distintos tipos de expresiones culturales que se están desarrollando en nuestra ciudad, Ujú, sí, y también, y específicamente en el área que me compete, el gusto por conocer sobre los orígenes claro, de Zárate, sobre la historia. totalmente, totalmente. De modo que, bueno, es alentador eh, este escenario. Bien, bien. ¿Y qué pasa con los establecimientos educativos, por ejemplo? ¿Se habla de la historia en sí, de la ciudad, de Zárate? Como me gustaría que se hablara de la historia de Lima, a mí, aquí en las escuelas de Lima, ¿no? ¿Se habla? Creo que muy poco. Si bien Ujú. es cierto que dentro de la currícula en cuarto grado, Sí, de escuela a nivel primaria, hay una unidad referida a la historia local, sí, pero siempre resulta insuficiente, a mi modo de ver. Yo creo que se deben llevar adelante políticas que articulen con la inspección de enseñanza, ujú, y a través de allí, con los establecimientos escolares del distrito, reforzar todo lo que tiene que ver con la historia de la comunidad, que ujú. no es una historia que la tenemos que enfocar aisladamente, Claro, porque en realidad cuando hablamos del pasado y sobre todo de sí, la historia nacional pareciera que pasa por otra dimensión, que es, nosotros estamos alejados, es cierto. cuando en realidad muchos de los acontecimientos nos han involucrado como espacio, Ujú, como comunidad. sí, Entonces, se debe, me parece también, llevar adelante una articulación de los docentes ujú, sí, de sí. historia que tienen la posibilidad de enseñar historia argentina, poner en visibilidad aquellos aspectos de la historia local insertados dentro de una región y de un país. Sí, sí, sí. Y Eh, sí, por eso creo que, bueno, en ese sentido es necesario ir construyendo estos puentes para totalmente,
para poder ver después los resultados, ¿no? Totalmente, coincido también, Sergio, con eso. Bueno, el lugar del Museo de Jovita, digamos, es un lugar ideal, ¿no? Y qué suerte que Sara te cuente con este lugar también, ¿no? Bueno, totalmente. Yo quisiera, si me permite, unas líneas. Sí. El Museo Histórico Municipal Quinta Jovita es fruto de la articulación entre municipio y sociedad. Sí. Porque si nos remontamos a los orígenes, allá por 1991, fue a partir de una convocatoria que se hizo desde el municipio, cuando era intendente municipal el doctor Aldo Arrigui, hacia determinadas instituciones, digamos, con cierta afinidad hacia lo que era el proyecto de tener el museo de la ciudad. Y esa comisión fue trabajando durante meses y recuperó la vieja estación del ferrocarril Urquiza ubicada en Mitre 1000, y así funcionó en una sala, en la mitad del edificio, la primera sede del museo. Sí, me acuerdo. Creo que lo he ido a visitar también, Sergio. Sí. Bueno, y ahí en realidad el nombre del museo era un poco pretencioso también, porque no había un acervo propio. Las muestras que se hacían sí tenían una dinámica muy interesante porque involucraba a la comunidad que participaba cediendo objetos en préstamo. Es cierto, sí. Y luego cuando se logró que la familia de la Torre, los descendientes, la familia Leiva Pérez de la Torre, donara al municipio, pero también por gestiones que el municipio encaró en ese momento, porque la Casa de la Torre siempre fue un poco un símbolo para la comunidad, así como la Casa Huerchi también. Y se logró algo que para 1991-92 era algo inalcanzable, y sin embargo se pudo lograr e inaugurar con mucho esfuerzo la recuperación de este edificio, que es uno de los más antiguos que tiene Zárate, nuestra comunidad. Y desde 1996 está el museo funcionando aquí, con el esfuerzo también de la asociación Amigos del Museo, que siempre colaboran, no solamente con el aporte de ingresos económicos, solventando las necesidades del museo, sino también siempre participando de las actividades que se vienen desarrollando aquí. Totalmente. Por eso decía que bueno que Zárate tenga un lugar, ¿no? Para esto, ¿no? Que y aspiramos a tener otros espacios museísticos, que no solamente hablen sobre la historia de la ciudad, sino que comprendan, o diríamos, otras dimensiones del pasado y también del presente. Y hay un proyecto de la casa de Raúl de la Torre. Pero bueno, todavía no puedo decir más que eso. Bien. Pero bueno, eso es, digamos que está trabajando en eso. Está bueno, nos está contando que está trabajando en eso. Y está bueno, la ciudad de Zárate es enorme, ¿no? Tiene 150.000 habitantes y consideramos que se merece tener museos, que se merece hablar de la historia, que se merece tener otras posibilidades también, para todos los que residen allí, ¿no? Y está bueno que haya gente como usted que se dedique a esto, Sergio, y que acompañe toda esta movida, ¿no? Que tiene que ver con que también los jóvenes se interesen, con que también todos estemos interesados realmente de de qué momento nace Zárate, cómo participa o cómo estuvo introducido en la historia y todo lo que mencionábamos aquí. Y le cuento humildemente, nosotros aquí tenemos un espacio, lo tuvimos durante todo el 2023, donde a través de fotos contamos la historia de Lima, ¿no? Tenemos a alguien que colecciona fotos, que es el señor Pedro López, para nosotros Peli, y ha coleccionado fotos increíbles. La cantidad de fotos que tiene es impresionante de Lima, y a través de las fotos, en un micro en la radio, contamos un poco la historia, ¿no? Entre todos, ¿no? La contamos, La contamos. Exactamente. Sí, o sea que... Está muy bien. Y yo aprovecho
señalar que Sí, muchos vecinos a veces guardan fotografías antiguas sí, y ya no saben quiénes eran. claro, No hay que destruirlas, no hay que desecharlas, hay que guardarlas y en todo caso cuando existe una institución o alguien que interesado en sí, preservar esto, es muy valioso para lo que es el pasado de una comunidad. totalmente, Y el pasado totalmente. de una comunidad significa ir construyendo identidad desde el pasado hacia el presente. Claro, claro. Y es un proceso permanente. Totalmente, totalmente. Bueno, ha sido un gran gusto dialogar con usted, Sergio. Está más que invitado al piso cuando quiera, cuando guste, cuando pueda, para charlar un poco más ampliamente aquí a nuestro Bueno, programa. Así que le agradezco enormemente que nos haya atendido y esta entrevista, de verdad, Sergio. por favor, muchísimas gracias a usted por el tiempo y un especial saludo a los convecinos de Lima, ¿sí? Muchas gracias. Y obviamente a los oyentes de Zárate. Así que Muchi- muchas gracias por el espacio, no, por favor, gracias a usted. Un gusto. Gracias. igualmente. Hasta luego. Bueno, así dialogamos con el docente, historiador y escritor Sergio Robles.